Hey, hola humano, mi nombre es Sherlock Rack, bienvenido a mi pequeño proyecto benéfico. Mi papel aquí es servir como guía para mantener a tu cerebro atento mientras te explico algunos hechos científicos que muchos humanos creen que son un mito. Y no quiero sacar conclusiones apresuradas, pero espero que tú no seas uno de esos incrédulos humanos. Sin nada más que agregar, ¡comenzamos! Y no habrá mención alguna sobre terraplanismo, por ahora. 1. La luna. En la antigüedad, los humanos creían que la luna influía en sus vidas de manera misteriosa y poderosa. Se pensaba que sus fases tenían la habilidad de provocar cambios en el comportamiento, como la locura, la agresividad o la melancolía. Los mitos y las leyendas se transmitían de generación en generación, alimentando la creencia en esta influencia lunar. Por suerte o por desgracia, a medida que la ciencia fue avanzando, se descubrió que no existía ninguna evidencia sólida que respaldara esta teoría. Los estudios científicos demostraron que la luna no tiene ninguna influencia directa en el comportamiento humano. Las creencias populares fueron desmentidas y se llegó a la conclusión de que todo se trataba de supersticiones y mitos sin fundamento científico. Hoy en día, sabemos que la luna solo afecta a las mareas debido a su gravedad, pero no tiene ningún poder sobre las emociones o acciones, aunque todavía existen algunas personas que creen en la influencia lunar. 2. Eclipses solares. Los eclipses solares y lunares han sido eventos misteriosos y fascinantes para la humanidad desde tiempos inmemoriales. En la antigüedad, las civilizaciones tenían diferentes teorías y supersticiones sobre los eclipses, ya que no tenían el conocimiento científico necesario para comprender completamente estos fenómenos naturales. Una de las primeras teorías que surgió fue la creencia de que eran causados por criaturas celestiales o dioses que devoraban el sol o la luna. En muchas culturas, los eclipses eran vistos como un evento malévolo o un presagio de desastres futuros. Los antiguos griegos, por ejemplo, creían que los eclipses eran causados por un dragón que devoraba el sol, mientras que en la mitología nórdica se pensaba que eran causados por lobos que perseguían el sol y la luna. Otra creencia sostenía que este fenómeno era un signo de la ira de los dioses o el resultado de acciones pecaminosas de la humanidad. Por lo tanto, en muchas culturas se realizaban rituales y sacrificios para apaciguar a los dioses y evitar la ira divina. También se solía creer que los eclipses tenían un efecto negativo en la salud y el bienestar de las personas. Se pensaba que podían causar enfermedades, malformaciones en los recién nacidos e incluso la muerte. Por esta razón, muchas personas se resguardaban en sus hogares cuando este fenómeno ocurría. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, se comenzaron a desmentir muchas de estas creencias y supersticiones sobre los eclipses. Uno de los primeros avances en la comprensión de los eclipses fue realizado por los antiguos griegos, quienes lograron predecir con precisión los eclipses solares y lunares utilizando modelos matemáticos simples. Aristóteles, por ejemplo, fue uno de los primeros en comprender que los eclipses eran causados por la interposición de la luna entre la Tierra y el Sol, bloqueando parcial o totalmente la luz solar. Con la llegada de la astronomía moderna y el desarrollo de telescopios y otros instrumentos de observación, se logró desentrañar muchos de los misterios que rodeaban a los eclipses. En el siglo XVI, el astrónomo Johannes Kepler formuló las leyes del movimiento planetario, que explicaban con precisión los movimientos de la luna alrededor de la Tierra y su influencia en los eclipses. Hoy en día, sabemos que un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la Tierra y oscureciendo temporalmente la luz solar. Y básicamente, aunque todas las historias y teorías contadas son de verdad fascinantes, pues no son más que eso, historias fantásticas que han sido transmitidas a lo largo de los años. 3. Teniendo en cuenta lo místicos que suelen ser algunos humanos, este video podría ser infinito, pero de momento hablemos sobre tiburones. En la cultura popular, los tiburones han sido retratados como depredadores feroces y temibles que pueden detectar la sangre a kilómetros de distancia. Este mito ha sido perpetuado en las películas de terror y programas de televisión, creando una imagen distorsionada de estos fascinantes animales marinos. La idea de que los tiburones pueden detectar la sangre a grandes distancias se remonta décadas atrás, cuando se creía que tenían un sentido del olfato extremadamente agudo. Se pensaba que usaban este sentido para rastrear a sus presas, incluso en aguas turbias o con poca visibilidad. Esta creencia se ha popularizado gracias a la divulgación de teorías amarillistas sobre el comportamiento de los tiburones. Muchas personas han crecido creyendo que los tiburones son seres sanguinarios y peligrosos que acechan a los bañistas en busca de sangre fresca.
Si bien es cierto que los tiburones tienen un sentido del olfato agudo y pueden detectar rastros de sangre en el agua, no son capaces de hacerlo a distancias tan largas como se ha creído. Además, la capacidad de estas criaturas para detectar la sangre está influenciada por otros factores, como la corriente del agua y la concentración de otros olores en el entorno marino. Si llegaste a creer todo este mito en algún momento de tu vida, no puedo culparte. Sin embargo, espero que no seas de esos que piensan que los mapaches son roedores. 4. Al ser un animal silvestre, el siguiente tema es uno de mis favoritos por excelencia. ¿Por qué varios humanos siguen con la errónea idea de que el calentamiento global es un mito? ¿Cómo es posible que alguien todavía crea esta idea en pleno siglo XXI? Bueno, la verdad es que el debate sobre el calentamiento global ha sido una montaña rusa de información contradictoria, intereses políticos y malentendidos. Por un lado, tenemos a los científicos que advierten sobre los peligros del cambio climático y la influencia humana en este fenómeno. Por otro lado, están los escépticos que dudan de la veracidad de estas afirmaciones y prefieren ignorar las señales evidentes que la Tierra nos está enviando. Una de las razones por las que algunas personas siguen pensando que todo el tema es una tontería sin importancia es la falta de comprensión sobre la diferencia entre el clima y el tiempo. A menudo, cuando una región experimenta un invierno particularmente frío o una temporada de huracanes intensas, las personas tienden a pensar que esto contradice la idea del calentamiento global. Sin embargo, es importante recordar que el clima se refiere a las condiciones atmosféricas a largo plazo, mientras que el tiempo se refiere a las condiciones a corto plazo. Por lo tanto, un invierno frío no significa que el planeta en su conjunto no se esté calentando. Otra razón que fomenta la estupidez humana es la desinformación y las teorías de conspiración que circulan en internet y en algunos círculos políticos. Algunos grupos de interés han sembrado la duda sobre la veracidad de los datos científicos sobre el cambio climático, argumentando que se trata de una estrategia para aumentar impuestos o limitar la libertad económica. Estas teorías conspirativas alimentan la desconfianza y hacen que algunas personas prefieran creer en una mentira reconfortante que en la incómoda verdad. Siempre quise decir esa última frase. Con frecuencia, las consecuencias del calentamiento global son vistas como algo lejano en el tiempo o en el espacio, lo que hace que sea difícil para las personas sentir empatía o preocupación por el tema. Pero está de sobra decir que es importante recordar que el cambio climático ya está teniendo impactos devastadores en comunidades de todo el mundo, desde sequías e inundaciones hasta la pérdida de biodiversidad. El estilo de vida consumista y la dependencia de los combustibles fósiles también juegan un papel en la negación del calentamiento global. Muchas personas se resisten a aceptar la realidad del cambio climático porque implicaría cambiar sus hábitos de consumo y adoptar prácticas más sostenibles. Es más fácil negar el problema que enfrentar la responsabilidad individual y colectiva de reducir la huella de carbono. Hipócrita, ¿cierto? En un mundo lleno de información y avances científicos, los humanos siguen aferrándose a mitos completamente falsos como si fueran una reliquia invaluable. Quizás porque la verdad suele ser aburrida, o tal vez porque les encanta creer en lo desconocido. Pero lo cierto es que la magia está en desenmascarar esos mitos y descubrir la maravillosa verdad que se esconde detrás de ellos. Atrévete a cuestionar lo establecido y verás cómo la realidad supera con creces cualquier fantasía. Despierta, querido humano, y deja de vivir en un cuento de hadas. Mi nombre es Sherlock Rack y nos vemos en la próxima.